Señor, en esta mañana sea guardando y bendiciendo a cada uno de ustedes. Por favor, le pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo del 1 al 11. Vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Dice así el Señor: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, a pesar de que sea orado, Señor, por tu palabra, en esta hora, Señor, te quiero pedir, Dios amado, que tú tengas misericordia. Misericordia, Señor, de nosotros, para que por medio de tu palabra, Señor, nosotros pongamos nuestros corazones a disposición de lo que hoy nos quieres enseñar, de lo que hoy nos quieres exhortar. Señor, quita toda vanagloria, quita todo orgullo, Señor, y pon en nosotros un corazón humilde que pueda recibir tu enseñanza. Señor, ayúdame a poder exponer este tema tan controversial, pero este tema tan maravilloso como es también la venida, Señor, que todos nosotros como cristianos estamos expectantes y esperando de que tú un día aparecerás en los cielos, en gloria y en poder, Señor, y seremos elevados a tu trono y estaremos contigo por toda la eternidad. Señor, gracias por esta oportunidad y este tiempo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase muy conocida que dice lo siguiente, dice: la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. ¿Y qué es lo que quiere decir esta frase, que su origen es japonés? Es que nosotros no necesitamos ser inteligentes para que nosotros podamos en alguna materia convertirnos en expertos o la podamos hacer con alguna excelencia, sino que nosotros debemos ser disciplinados y constantes en lo que hacemos para que nosotros podamos lograr tener buenos resultados, ya sea en un trabajo o ya sea también en la vida. De hecho, hay un estudio que se dice, que se dio por medio de un libro, que dice que cuando una persona está 10.000 horas ejecutando un trabajo o ejecutando una tarea, se vuelve un experto de algo. Ahora, de por sí, esas 10.000 horas son cuestionables. Puede que a lo mejor sean menos, sean más,
pero a lo que quiere ir es de que nosotros debemos ser disciplinados en lo que hacemos. Y de la misma forma, en todo orden de cosas, nosotros debemos tener una preparación. El estudiante que quiere titularse de alguna carrera, ¿qué es lo que debe hacer? Debe estudiar. El atleta que quiere llegar a la meta y conseguir el galardón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que entrenar arduamente para poder en esa carrera poder llegar a la meta y llegar al premio que tanto anhela. Bueno, de la misma forma, también el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, que estamos corriendo una carrera, a la cual debemos llegar a esa meta, ¿para qué? Para recibir una corona incorruptible de gloria. Y todo esto requiere que nos disciplinemos. Esto requiere de nosotros que nos preparemos para que podamos llegar a esa meta. También de la misma forma se nos menciona en estos versículos que nosotros acabamos de leer en 1 de Tesalonicenses, es que debemos también nosotros como cristianos prepararnos para la venida de Cristo. Por favor, leamos los primeros versículos, que es el primero encabezado que nosotros vamos a ver de este sermón, que es la advertencia: vendrá como ladrón en la noche. Versículo 1 al 3 dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Antes de que Pablo advierta de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hay cosas importantes que nosotros debemos tomar de estos versículos con respecto al discernimiento de los tiempos y las épocas, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos dos cosas. Lo primero es que los tesalonicenses habían sido enseñados sobre discernir los tiempos y ocasiones en relación con el regreso de Jesús, ¿ya? Y esto nos hace pensar que dentro de las instrucciones que Pablo enseñó a los tesalonicenses estaba también incluida la enseñanza escatológica de la venida de Cristo. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos con respecto a estos versículos o a esta afirmación era que si para el apóstol Pablo era importante enseñar sobre los tiempos y las épocas relacionadas con el regreso de Cristo, ¿por qué no debería ser importante también para nosotros poder evaluar, poder estudiar con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Casi siempre por medio de los púlpitos se predica del amor de Dios, se predica de su voluntad, se predica de que Dios está con nosotros en medio de las pruebas, del pecado, del arrepentimiento. Pero cuando se predica de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se predica del día grande del Señor que vendrá sobre toda la humanidad, de lo terrible que será para el mundo y de lo glorioso que será para nosotros los cristianos. Si el apóstol Pablo estuviera en medio de nosotros o estuviera en medio de la iglesia, se sorprendería en la actualidad la poca consideración e importancia que la iglesia le da al regreso de Jesús. ¿Cuántos púlpitos advierten sobre la venida del día del Señor? ¿Cuántos púlpitos enseñan a discernir los tiempos en relación con su venida? Efesios capítulo 5, versículo 16, nos dice de que parte también de la sabiduría es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos nosotros como iglesia, como cristianos,
en qué tiempos estamos viviendo en relación con su venida? ¿Tenemos una noción en qué tiempo nosotros estamos pronto en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, si nosotros nos fijamos en el versículo 1, que Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos no tenían necesidad de que se les escribiera sobre los tiempos, sobre las épocas en relación a la venida de Cristo. Y ahí nuevamente nos formulamos otra pregunta. ¿Habrá necesidad de predicar y explicar sobre los tiempos y las épocas en relación a la venida de Cristo a la iglesia actual del día de hoy? Y a veces pienso que sí. A veces pienso que es sumamente relevante y sumamente importante a la iglesia de este siglo, de este tiempo, predicar sobre la venida de Cristo. ¿Cuántos falsos hombres se han levantado anunciando de que Cristo venía un día con hora y con año? Uno de los mayores ejemplos que nosotros podemos ver a lo largo de la historia son los llamados testigos de Jehová, en donde expusieron, entre comillas, ciertas profecías no cumplidas en los años 1878, en los años 1881, en los años 1914, en los años 1918 y hasta incluso en los años 1925. Y entre esas supuestas profecías justamente estaba la venida de Cristo. Y luego, como esa supuesta profecía no se cumplió, la manipularon diciendo de que Jesús había venido y que nadie lo había visto porque había venido de forma secreta y que esa venida aún no se completaba por completo. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ya que nosotros tenemos la Escritura, tenemos la verdad de las Escrituras, podríamos preguntarnos cómo pueden haber tantas personas que creen este tipo de cosas. Pero nos sorprenderíamos si nosotros investigáramos que casi entre 7 y 9 millones de personas profesan ser testigos de Jehová en el mundo, en 240 países. Y esto que estamos comentando en esta predicación no solo pasa en nuestra época, también en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió a los de Tesalónica, ya se mencionaba que habían engañadores y falsos hombres mencionando que el día del Señor había llegado. Vámonos por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, para corroborar de que esto no es solamente se dio en esta época, sino que antiguamente también, en el tiempo que el apóstol Pablo escribió, también habían hombres engañadores diciendo de que la venida de Cristo ya había sucedido. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni los alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y luego también vemos en este mismo capítulo, en el versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya sea por palabra o ya sea por carta nuestra. Y esto nos debería a nosotros accionar lo siguiente, lo importante que es estudiar y aplicar las doctrinas de la Escritura. No estudiarlas nos puede también llevar al engaño. Siempre tengo ese recuerdo vago en mi mente de aquellos hermanos fieles que emigraron a grupos religiosos, herejes, como los testigos de Jehová y los mormones. Producto justamente
de justamente de tener una necesidad de que estas cosas se les explicaran. Por eso que es importante que en nuestra iglesia las doctrinas sean predicadas, las doctrinas sobre también la venida de Cristo sean un pilar fundamental en la vida de nosotros. Lo segundo que nosotros vemos en estos versículos del 1 al 3 es que dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y acá nosotros debemos explicar dos cosas con respecto a que la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. Primero, ¿a qué se refiere cuando dice el día del Señor? Y lo segundo, ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo de ilustrar ese día como un ladrón en la noche? Veamos lo que nos dice con respecto, o qué es lo que quiere intentar decir el apóstol Pablo con respecto al día del Señor. Si nosotros retrocedemos al Antiguo Testamento, podremos ver de que esta expresión es tomada del Antiguo Testamento, refiriéndose que Cristo vendrá con poder y gloria a juzgar al mundo, donde Él, con poder y gloria, derramará su ira contra todo aquel impío que no obedece el Evangelio. Vámonos a la Escritura. Veamos algunos ejemplos del día del Señor en el Antiguo Testamento. Por favor, vamos a Isaías capítulo 13, versículo 9. Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Isaías capítulo 2, versículo 12 dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo aquel que es soberbio, altivo, contra todo aquel que se ha ensalzado y será abatido. Y por último, Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15 dice, cercano está el gran día del Señor y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Podemos concluir de que esta expresión tomada del Antiguo Testamento, expresada por Pablo a la iglesia de Tesalónica, es que el día del Señor es cruel, con furia y ardiente ira contra los pecadores. Por eso el versículo 3 dice, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta. Ese día será doloroso tal como una mujer da a luz. Para los impíos será un día de tinieblas y no de luz. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, ya viendo a qué es lo que se refiere con el día del Señor, ilustra que la venida del Señor será como un ladrón en la noche? Y acá nosotros debemos hacer una pregunta, creo y pienso que es lógica, que es, ¿el ladrón avisa cuando viene a robar a un lugar? La respuesta es simple, no, ningún ladrón avisaría si va a entrar a nuestros hogares, a nuestras casas. De la misma forma, también el apóstol Pablo quiere ilustrar que la venida del Señor será sobre aquellos que no están preparados, sobre aquellos que piensan estar en paz y tranquilidad ante Dios. Recordemos que el texto menciona que cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, el día terrible y temible del Señor vendrá sobre ellos. ¿De qué forma? De forma repentina. Ahora nosotros debemos detenernos en esta expresión paz y seguridad. Hay muchas interpretaciones con respecto a esta frase paz y seguridad, pero se dice que esta expresión de paz y seguridad era utilizada como una propaganda del Imperio Romano, y la forma de poder propagarlo, o la forma de poder de alguna otra forma tenerlo como insignia para toda la gente, era plasmarlos en sus monedas, haciendo alusión
a la paz y seguridad que el imperio romano podría brindar a sus ciudadanos. Ahora, el mundo también abraza una paz y una seguridad momentánea. Ellos por ahora viven tranquilos, gozan del bien de la vida, como lo dice Lucas capítulo 12, versículo 9, y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lo que Pablo o el apóstol Pablo está intentando decir, que la paz y la seguridad que ellos abrazan será repentinamente obstruida por el gran día del Señor. Ese día será terrible, como también lo menciona Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí, dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero hay algo mucho más terrible en este texto. Es que el texto dice que no escaparán. ¿Quién podrá justificarse ante Dios y escapar de su ira? ¿Quién podrá justificarse diciendo de que venía a la iglesia los días domingos y que por ello podría ser salvo? ¿Quién podrá decir ante Dios que es una buena persona y por ello salvarse de la ira de Dios? Nadie podrá decir nunca que se les advirtió sobre esta salvación y repentina ruina que viene sobre aquellos desobedientes y contumaces al mensaje del Evangelio. Lo más triste de esto, amada iglesia, es que si Dios no te habla más, es porque simplemente te ha dejado morir en tu pecado. Siempre recuerdo, hace muchos años atrás, trabajando en una empresa, mi ex jefe me dijo, cuando yo no te diga nada, cuando yo no te llame la atención por algo que estás haciendo mal, entonces preocúpate. Porque de ese momento en adelante te voy a despedir. Y de hecho, así fue. No me dijo nunca más nada. Me equivocaba, no me decía nada. Porque para él era perder el tiempo con alguien que iba a sacar. También Dios, cuando Dios no habla, cuando Dios no advierte, es porque los ha dejado morir en sus pecados. Ahora, me imagino que todo esto nos ha dejado mudos con respecto al día del Señor, con los nervios a flor de piel. Pero esto tiene un propósito claro y se demuestra en los versículos del 4 al 7. Pero antes déjenme ilustrárselo de la siguiente forma. El futbolista, antes de poder entrar a la cancha, ¿qué es lo que hace? Necesita precalentar. ¿Para qué? Para que su cuerpo esté preparado por completo para poder resistir ese esfuerzo físico que hará durante 90 minutos. Ahora, no solamente tiene esa finalidad el futbolista de precalentar antes de entrar a la cancha, sino que tiene también otra necesidad o otra finalidad, que es también preparar su mente para enfrentar al rival con una actitud adecuada. Y es lo mismo que en nosotros debiese provocar los textos expuestos anteriormente. Debiese generar en nosotros una actitud de alerta,
debiese generar en nosotros una actitud de acción frente a la inminente venida del día del Señor. Es por eso que veremos de los versículos 4 al 8 la actitud y preparación frente a la venida de Cristo que nosotros como iglesia, como cristianos debiésemos tener. Dice versículo del 4 al 8, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yermo la esperanza de la salvación. Y lo primero que nosotros vemos en estos versículos del 4 al 5 es que les aclara que no están en tinieblas. O sea, no están a oscuras como el mundo. El mundo está en tinieblas. Ustedes son luz, no están en tinieblas. Por ende, no están en tinieblas y en oscuridad como el mundo, al punto de ignorar por completo la venida de Cristo. Por ende, a nosotros los cristianos, la venida de Cristo no nos puede tomar por sorpresa. No nos puede tomar por sorpresa. La mayoría de las veces en que un ladrón entra más de una vez a un lugar, las personas afectadas, ¿qué es lo que hacen? Se preparan para poder disuadirlo. ¿Qué es lo que hacen? Colocan cámaras, cercos eléctricos, refuerzan las rejas y la actitud cambia por completo. Hasta incluso están tan atentos que ni siquiera pueden dormir bien en la noche. Cualquier ruido que suena es un ladrón. Cualquier persona que pasa es un ladrón. ¿Por qué? Porque al entrar muchas veces ya el ladrón al lugar, toman una actitud de alerta. Siempre recuerdo el intento de robo que hubo en mi casa. Y ahí, cierto, mi esposa estaba en la cocina y mientras salía hacia el comedor se encontró con la persona adentro. Gracias al Señor la persona se asustó y salió corriendo. Pero, ¿cuál fue la actitud que nosotros tomamos frente a eso? Levantamos la reja, pusimos cámara, incluso no podíamos dormir bien. Cualquier ruido era un ladrón. Pasaba un gato y nosotros pensábamos que era un ladrón. Y eso nos debe llevar a pensar de que a nosotros la venida del Señor no nos puede tomar por sorpresa. No nos puede tomar por sorpresa. Debemos estar atentos y alertas, como también lo dice el apóstol Pablo y lo expresa luego en el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. No durmamos, estemos alerta. Y a diferencia de lo que dice en el versículo 13 del capítulo 4, capítulo anterior, sobre que duermen en el sentido de partir de esta tierra, acá durmamos no se refiere a que debido a que no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, nuestra condición espiritual nunca debe ser marcada por el sueño. O sea, podríamos decir que espiritualmente hablando, necesitamos estar activos y alertas. Y esto denota, ¿o qué es lo que denota esto? Denota en nosotros una indiferencia a las realidades espirituales de parte de los creyentes. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos durmiendo plácidamente en lo espiritual? ¿Podemos estar somnolientos mientras sabemos de que Cristo viene por su iglesia? ¿En verdad podemos vivir e ignorar a nuestro amado Cristo que viene a buscar a su iglesia santa? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de estar alerta? ¿Cuántos de nosotros estamos somnolientos, durmiendo? ¿Qué significa estar somnolientos? ¿Qué significa estar durmiendo ante Dios?
Si Cristo viene a buscar una iglesia santificada, apartada, sin mancha, inmaculada, se refiere a que nosotros debemos santificarnos en Dios. Dejando, como dice al inicio del capítulo 4, entre el capítulo 3, último versículo, y el inicio del capítulo 4, que debemos dejar la inmoralidad sexual. Debemos amar a nuestros hermanos y trabajar honradamente para conducirnos de una buena forma con los de afuera. Pero ¿qué otra forma podríamos ilustrar con respecto de que dormir y no estar alerta? Y dejar de velar, ¿qué significa dejar de orar? Dejarnos de instruirnos por la palabra. Iglesia, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, exige que sea santa, sin manchas. Si bien Él nos justificó, nos regeneró, pero hay algo que por consecuencia como cristianos sigue en nuestra vida y es la santificación progresiva. Hermanos, debemos despertar, debemos estar alertas, porque Cristo viene por su iglesia. Démosles la importancia de vida a este mensaje. Y el texto nos menciona otra actitud importante que nosotros debemos tener como cristianos. No solamente debemos de despertar, no solamente debemos nosotros que estar alertas, sino que también dice que seamos sobrios. Seamos sobrios. Y lo contrario a ser sobrio es la embriaguez. ¿Y qué? ¿Alguien ha visto a alguien que está embriagado? ¿Cómo es? Pierde por completo el control. O sea, la sobriedad que el apóstol Pablo nos está hablando es que el sobrio tiene el control de sí mismo y dominio propio de lo que le rodea. O sea, el Señor pide que también nuestros deseos carnales, apuntando a la santidad como cristianos, estén controlados en nosotros. Nos pide que dejemos de pecar y que le esperemos apartados del mundo. 1 Corintios 15:34 dice lo siguiente: sed sobrios, como conviene, dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. 1 Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed prudentes y de espíritu sobrio. ¿Para qué? Para la oración. 1 Pedro nuevamente 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Estamos nosotros alerta? ¿Estamos nosotros siendo sobrios como cristianos? Ahora esa actitud nos debe llevar ¿a qué cosa? A la acción. ¿De qué? De prepararnos. Ahora, ¿cuál es esa preparación que el Señor por medio de su palabra nos habla en esta mañana? En el versículo 8, el apóstol Pablo sigue la idea de sobriedad. ¿Con qué ilustración? Con la ilustración de que nosotros como cristianos tenemos que colocarnos la coraza ¿de qué? De fe y de amor, y el yelmo como la esperanza. Y esta imagen que el apóstol Pablo está evidenciando acá en la escritura es la imagen de un soldado romano. La coraza es todo aquello que nos cubre a nosotros como cristianos, y el yelmo era el casco. Y ahí nosotros podemos ver de que esta imagen hace alusión a que debemos equiparnos como soldados cuando vamos a la guerra. Quizás no es la misma imagen, pero algo parecido, por ejemplo, nos dice Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 12, que dice: revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo,
Porque dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, y contra las huestes espirituales de toda maldad en las regiones celestes. Ahora podemos ver también en el texto, o podemos recorrer, por ejemplo, capítulos anteriores con respecto a esta coraza que es el amor y la fe y la esperanza, que los hermanos de Tesalónica justamente eran elogiados por su amor y por su fe. Si nosotros recorremos el capítulo 3, en el versículo 6 dice, pero ahora Timoteo ha regresado a nosotros y nos ha traído buena noticia. ¿De qué? De vuestra fe y amor, de que siempre tenéis buen recuerdo de vosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Y nosotros podemos reflexionar de esto con respecto a que Pablo le decía a los tesalonicenses que tenían que armarse con la coraza del amor y la fe y la esperanza, de que les alienta a seguir armándose de la fe y el amor y la esperanza y de no perderla por nada. Debemos también recordar que Tesalónica vivían en persecución y Pablo les anima a que no pierdan su fe de amor y esperanza. Podemos verlo esto en 2 Tesalonicenses 1:4, dice, de manera que vosotros mismos sabéis, hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿Qué podemos aplicar de esta fe y este amor, esta coraza, este yelmo que nosotros tenemos como cristianos y que debemos armarnos como cristianos con respecto a la venida de Cristo? Es que de la misma forma que el apóstol Pablo alentó a la iglesia de Tesalónica, su palabra nos alienta a no perder la fe, el amor y la esperanza con respecto a la venida de Cristo. No importa, mis hermanos, que el mundo se caiga a pedazos. ¿Qué importa si quizás te despiden de tu trabajo? ¿Qué importa si quizás nada funciona? Hermanos, tenemos una mejor y gloriosa esperanza, que Cristo viene por nosotros. Allí no habrá tribulación, allí no habrá pesar, no habrá pecado, no habrá enfermedad, nada, pero nada habrá de eso. Solo Cristo, el cual nos rodeará con su amor y su bondad infinita. Vale la pena vivir muchas veces penurias, vale muchas veces vivir ciertos momentos difíciles, porque el galardón que a nosotros como cristianos nos espera es esperanza, es gloria con nuestro Señor Jesucristo. No perdamos la fe, no perdamos el amor y no perdamos la esperanza, porque Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros. Ahora, debemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué Pablo les menciona que deben permanecer estas tres cosas? Porque también nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está tu amor en el Señor? ¿Cómo está tu esperanza en el amor? ¿Cómo está tu esperanza en el Señor? ¿Estamos preparados, si viene Cristo en estos momentos, para poder recibirle como estos hermanos que perseveraban más y más en fe, en amor y en esperanza? Y por último, vemos de que el apóstol Pablo les alienta frente a la venida de Cristo. El versículo 9 y 10 y el versículo 11. Ahora sería lógico que nosotros empezáramos a desarrollar este texto por el versículo 9 y 10, pero primero leeremos el versículo 11, porque dice el versículo 11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis
haciendo. Ahora, ¿cuáles eran esos motivos para poder alentar o que podían exponer a los hermanos para que fueran edificados según el versículo 11? Y ahí nosotros vamos al versículo 9 que dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Dios no nos ha destinado a ira a sus hijos. Dios no los ha destinado para destrucción. Recordemos de esto, que Dios no nos ha destinado a ira, es que si nosotros pensamos bien, nosotros desde un principio fuimos transgresores de su ley. Y debido a eso, ¿qué es lo que merecemos? No merecemos gracia, misericordia, lo que nosotros merecemos es la ira de Dios sobre nosotros, pero por medio de su muerte somos salvos de esa ira. De la misma forma en como un país tiene leyes, y si yo transgredo una ley, ¿qué es lo que me toca a mí como transgresor de esa ley? Ir delante de un juez y ser enjuiciado por ese juez al yo transgredir una ley. Bueno, Dios también tiene una ley, y esa ley son los 10 mandamientos. Y supongamos que el Señor en este momento baja a este lugar y se coloca acá sobre nosotros como jueces. Y Él abre su libro y nos juzga en base a los 10 mandamientos. Y si el Señor preguntara a la iglesia, ¿alguna vez han mentido? Todos alguna vez hemos mentido delante de Dios. Y si el Señor preguntara, ¿alguna vez han matado o asesinado a alguien? Algunos dirán, yo nunca he inferido alguna herida hacia una persona, por ende yo no puedo ser llamado un asesino. Pero el Señor Jesús nos dijo que cuando nosotros inferimos pensamientos de odio contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, somos igual de asesinos. Ahora la pregunta, ¿será necesario continuar con esos 10 mandamientos? No es necesario, porque la misma palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 10, que el que transgrede un solo mandamiento se hace transgresor de todos. La pregunta al terminar este juicio es, ¿somos culpables o somos inocentes delante de Dios? Claramente somos culpables por haber transgredido su ley. O sea, lo que nosotros merecemos no es una mano de misericordia para que Dios nos recoja y nos acoja, sino que lo que nosotros merecíamos era un puño cerrado sobre nuestras vidas y que Dios derramara su ira completa por nosotros. Pero Cristo justamente nos salva de esa culpabilidad por su muerte. Él se puso a favor de nosotros. Él se puso al lado de nosotros y recibió la ira de su Padre por nosotros para que hoy nosotros pudiéramos vivir en paz y seguridad. Por eso que nosotros no hemos sido destinados a la ira de Dios. Y debido a su muerte y el vencer el pecado y la muerte, es que nosotros viviremos después de esta muerte para siempre. ¿Con qué frecuencia nos alentamos con estas verdades? Porque aquí el texto dice que debemos alentarnos unos a otros. ¿Con qué frecuencia nos alentamos con esas verdades? ¿Nos edificamos mutuamente en momentos difíciles, recalcando la esperanza venidera que nosotros tenemos? Nos alentamos con decirnos, mi hermano, Cristo viene. Hay un momento difícil y triste, mi hermano, Cristo viene. Iglesia, Cristo viene. Eso debiese ser de sumo gozo para nosotros. Pareciera que muchas veces nosotros hemos olvidado como iglesia
de que Cristo viene. Hoy en día le decimos a un hermano, Cristo viene, ah, sí, amén. Mi hermano, nuestro gozo y nuestra alegría debiese ser que Cristo viene por su iglesia. Nuestro gozo y nuestra alegría debiese ser es que nos vamos a ir con lo que nosotros siempre hemos anhelado toda nuestra vida, que es ver a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá lucha con nuestro pecado. Debiese ser de sumo gozo, alegría pensar que Cristo viene por nosotros. ¿O acaso no anhelas ver a tu amado Salvador? Yo creo que unánimes todos pensamos en que anhelamos ese día glorioso de ver a nuestro Señor Jesucristo. Si no lo anhelas, estás durmiendo. Si no lo anhelas, estás somnoliento. Si no lo anhelas, estás casi muerto. No en alerta, no sobrio. No seamos como las vírgenes imprudentes. Seamos como las vírgenes prudentes, esperando la venida de Cristo. ¿Cómo lo estás esperando? ¿Hay comunión con el Señor? ¿Has dejado de pecar? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué pasaría si el Señor viene en este momento? ¿Estarás a cuenta como hijo del Señor? ¿Cuántos conflictos se viven en la iglesia? ¿Estás a cuenta con tu hermano? ¿Estás a cuenta con tu familiar? ¿Estás a cuenta con ciertas situaciones que te han sucedido en la vida? ¿Estamos preparados? ¿Estamos alerta? Y de este texto nosotros podemos llegar a dos conclusiones que tienen una doble finalidad. La primera es que Cristo viene, pero no para gozo, sino para condenación para todos aquellos que aún no han conocido a Dios, a todos aquellos que no han nacido de nuevo, a todos aquellos que han escuchado el Evangelio y hacen caso omiso de él, siendo desobedientes. Y el segundo mensaje con doble finalidad que tiene este mensaje es que Cristo viene, pero para todos aquellos hijos de Dios que han sido regenerados por el poder de su Espíritu, que siguen y practican sus enseñanzas, que permanecen en la fe, el amor y la esperanza, abundando más y más en ellas, que a pesar de tribulaciones y pruebas entre ellos, se alientan a pesar de que Dios nos liberó de la ira por medio de Jesucristo, y por medio de su muerte nosotros viviremos después de esta vida para reinar por siempre por Él. La pregunta es, ¿bajo qué posición te encuentras hoy? ¿De salvación o condenación con respecto a que Cristo viene? Hay un texto que nos demuestra o destaca estos dos mensajes y que está en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, para terminar. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. ¿En qué posición nos encontramos? ¿De salvación o de condenación frente a la venida de Cristo? ¿Qué pasaría si al salir de esta reunión Cristo viene con nosotros? O si Dios
Dios no quiera que sea así, pero nadie puede tener comprada su vida. Y al salir de este lugar, te ocurre un accidente. ¿Cómo es tu seguridad? ¿Cómo es tu fe? ¿Tu esperanza? ¿Tu amor? ¿Estarás preparado para la venida del Señor? Oremos delante de Dios. Padre, Señor, te damos las gracias en esta mañana, ya tarde, Señor, por habernos permitido la exposición de tu palabra, la adoración hacia ti. Gracias, Señor, te damos por este mensaje que nos hace estar alertas, nos hace que seamos sobrios y que nuestra fe y amor no decaigan. Señor, ayúdanos que como iglesia podamos vivir con esa esperanza en nuestras mentes y corazones de que tú vienes por tu pueblo. Señor, que podamos estar preparados. Y si estamos durmiendo somnolientos, sin importar de que Cristo venga, pueda en nosotros despertar ese sentido que todo cristiano debiese tener, que es esperar un día encontrarse contigo, amado Dios. Reinar por la eternidad allí contigo, donde no habrá tristeza, no habrá dolor. Señor, no habrá que luchar con nuestros pecados nunca más. Estaremos contigo por la eternidad, amándote más de lo que hoy en día te podemos amar. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos a colocarla por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.